zona de condensación. Es en esta etapa donde se está llevando a cabo el cambio de fase, de vapor a líquido. Estamos hablando del benceno. Esto es, el benceno entonces, para que pueda convertirse de vapor a líquido, necesita perder en esta zona 1.36 por 10 a la 6 BTUs por hora. Y siguiendo con el mismo transcurrir del fluido, del benceno dentro del intercambiador, al entrar en las zonas de subenfriamiento y hace contacto con el agua, que evidentemente esta tiene una baja temperatura, absorbe toda la energía que pierde, y de acuerdo a cálculo podemos ver que se ha podido determinar un valor de 205.000 BTU por hora. ¿De acuerdo? Entonces ayer fue una pregunta obligada, le dice, bueno, ¿y cuánto es el calor total que se está perdiendo dentro del intercambiador de calor cuando estos dos fluidos prácticamente están en contacto? Pues no es más que la suma de 1.36 por 10 a la 6 más 205.000 BTU por hora, ¿no? En este caso sería 1.36 por 10 a la 6 más punto 205, ¿no? Que vendría siendo como 1.565 por 10 a la 6 BTU por ahí, que es lo que estaríamos teniendo en total, ¿no? Y ahí procedimos, recuerdo, ahora sí, nos pide que observemos aquí los diagramas. Esto ya se los presenté el día de ayer, tanto para el de contraflujo como para el de paralelo, y son los dos arreglos que vamos a analizar. Regresando entonces a nuestra presentación, vamos ahora a trabajar con el contraflujo, y ya lo empezamos desde ayer. En la sección de subenfriamiento. ¿Por qué en la sección de subenfriamiento? Porque ese es el área donde el agua hace el primer contacto con el benceno. Es esta parte. Debido a que es que en contraflujo, lo que es la salida del benceno es la entrada del agua. Por lo tanto, el agua, cuando entra al intercambiador, el primer punto o la primera zona o sección donde hace contacto con el benceno es en la zona de subenfriamiento. Por eso, y por esa razón, se hace un estudio primero que nada en la zona de subenfriamiento. Ok, recuerden entonces que lo que se pierde es lo mismo que se gana, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando con el agua. Esta formulita es termodinámica, es Q igual a M o flujo másico por calor específico por un delta T, del mismo fluido. Este delta T es del mismo fluido, ¿ok? Entonces, 205.000 BTU por hora es lo que ha ganado el agua durante su paso dentro de la zona o sección de subenfriamiento. Y esta cantidad de energía va a ser igual a la capacidad calorífica o lo mismo que el flujo másico por el calor específico a presión constante, multiplicado por ese delta T del mismo fluido. Este es el delta T, pero TWC, si regresamos un poquito al diagrama, es este punto de temperatura intermedia. No conozco la temperatura a la que al transcurrir dentro de la zona de desenfriamiento a su salida, ¿no? De la zona de desenfriamiento no conozco cuál es la temperatura del agua. Es un punto intermedio. Entonces, esta ecuacioncita me permite calcular, tomando en cuenta la cantidad de energía que se está ganando acá, me permite entonces establecer esta relación. ¿De acuerdo? Y es aquí donde entonces me permite hacer mi relación de temperaturas, mi delta T, como incluir o considerar aquí la temperatura del agua, el punto intermedio, menos 55, que 55, recuerden, es la temperatura de entrada del agua en el intercambiador de calor. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues algo ya, poquito de matemáticas ahí simple, despejamos TW, va a quedar Q entre CW más 55 grados Fahrenheit. Bueno, aquí nada más que ya lo hizo de una forma, con otro orden, vamos a llamarlo, ¿no? Aquí tenemos TWC igual a 55 grados Fahrenheit más, aquí este es Q, 205.000, que es lo que se está ganando por el agua, entre CW mayúscula. Pero CW mayúscula, recuerden que es flujo másico, 40.000 libras masa por hora, por su calor específico. El calor específico del agua es aproximadamente de 1 BTU sobre libra masa grados Fahrenheit, ¿no? Haciendo cuentas, finalmente ya obtenemos la temperatura intermedia. Este 60.1 es el valor que tiene esta temperatura en este punto, justo sobre la línea la línea punteada, vertical que aparece ahí. Ahora, teniendo 60.1
1, bueno, para observación nada más, es de esperar que debido a que absorbe cierta cantidad de energía, entra de 55 y para cuando sale de la zona de su enfriamiento tenga un valor de 60.1. ¿Ok? Ha subido su temperatura, ha incrementado la temperatura. Ahora, tenemos ya esta temperatura. Si regresamos a las dos, a la misma figura, observen lo que ocurre de este lado. ¿Qué temperaturas tengo acá? ¿Puedo ya formar mi delta T, es decir, la relación o la diferencia de las dos temperaturas de ambos fluidos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya conozco esta temperatura. ¿Cuánto vale esta temperatura? Pues lo mismo que tenemos aquí en la entrada, debido a que durante todo este proceso de condensación la temperatura se mantiene constante. Esto es entonces que si aquí tengo 176 grados Fahrenheit, aquí también voy a tener 176. Y este otro es lo que acabamos de obtener, de 60.1. Si se dan cuenta entonces, ya tengo las dos temperaturas. Estoy ya en condiciones de armar o obtener mi delta T. ¿Cuál va a ser la diferencia? Sería 176 menos 60.1. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver en la ecuacióncita o en la expresión. Y del lado derecho, tenemos afortunadamente también ambas temperaturas. Recuerden que la temperatura de salida, que decíamos que el benceno salga del intercambiador, es de 115. Entonces aquí ya tengo la temperatura de PB de salida. Y recuerden también que el agua como refrigerante se encuentra disponible a 55 grados Fahrenheit. Es decir, la entrada o en la entrada del intercambiador está entrando a 55. ¿Qué quiere decir? Ya tengo ambas temperaturas y ahora puedo armar el otro delta T. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo suponer del lado izquierdo estas dos temperaturas como mi delta T2 y de mi lado derecho como mi delta T1. Pero esto es indistinto, jóvenes. Ustedes pueden tomar del lado izquierdo como la delta T1 y del lado derecho como delta T2. O sea, pueden invertirlo como ustedes gusten. Únicamente lo que se pide es que se respete ese orden durante el proceso del cálculo de la temperatura media logarítmica. ¿Ok? Bien, volviendo al cálculo, aquí está. En la sección de subenfriamiento, para A, recuerden que A es contraflujo, estamos analizando el tipo contraflujo, y observen lo que pasa acá, ¿no? Aquí está, mira, incluso se ve ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos en la zona de subenfriamiento, ¿de acuerdo? Pues aquí lo acabo de sombrear. Y tenemos las dos, las temperaturas. Del lado izquierdo, vamos a suponer que es delta T2. ¿Cuáles son las temperaturas? Tengo 176 aquí, no sé si logran ver el cursorcito. 176 menos 60.1, que es lo que acabamos de calcular, que es el valor de TWC, la temperatura intermedia, vamos a decirlo así. Y si observan, aquí tenemos, miren, estamos aplicando la delta TLM en la ecuación 713, ¿se recuerdan? ¿No? No sé si lo ubicas, ¿no? Lo regreso y se los muestro. Esta es mi delta T, mi delta TLM, perdón, ahí está. Esta es la ecuación que estoy aplicando ahí. Necesito mi delta T2 menos delta T1 entre logaritmo de delta T2 entre delta T1. Grábense esta ecuacióncita, por favor, ténganlo anotado por ahí, para que cuando vayamos aplicando estas ecuaciones, pues no nos desubiquemos, ¿no? Bien, entonces, regresando, esta es la ecuación 713, la delta TLM, mi delta T2 la estoy considerando del lado izquierdo. ¿Quiénes son? 176, que es esta, el benceno, y 60.1 es el valor de TWC. Esta la acabamos de calcular acá. Aquí está. 60.1. Bien, de ahí tenemos nuestra delta T1 menos, esta es por ecuación, ¿quién es delta T1? Estas dos temperaturas que tenemos del lado derecho. ¿Quiénes son? Delta T1 entonces corresponde a la diferencia de la temperatura de salida del benceno menos la temperatura de entrada del agua. ¿Cuánto vale la temperatura de salida del benceno? 115, ese es un dato que viene del problema. Y 55, que es la temperatura a la que está entrando el agua. ¿Cuánto vale? 55. ¿De acuerdo? Y entre
denominador es el logaritmo, por eso se le llama temperatura media logarítmica, ¿no? Tenemos entonces en el denominador el logaritmo ¿de quién es? Delta T2 entre delta T1, ¿de acuerdo? Entonces, permíteme, jóvenes. Bueno. Cara. Bueno, gracias, no se diga leche acá, pues, pagala bien. Órale, pero pagala bien. Bueno, más bien, la Carlos, la máquina. Porfa, órale, chiquilla, pelina. Dale, pues. Vamos ahí. Ve ahí en el teléfono, está el tío Mariano, te va a dar un poco de tinta ahí. Dile que te dé y darle las gracias, porfa. Ok, discúlpenme, jóvenes, tuve que atender una llamada por ahí. No se preocupe, ingeniero, todo bien. No se preocupe, ingeniero, todo bien. Me quedé sin tinta ahí en mi impresor y por ahí el proveedor me hizo favor de traerlo y pues de modo que le diga que no, lo necesito y todavía me lo trae a la casa. Pues aproveché. Bien, entonces, regresando al punto, delta TLM, repito, es la temperatura media logarítmica. Ya identificamos las dos delta T, que es del lado izquierdo y del lado derecho, ¿no? Pero repito, puede ser de manera también indistinta. Podemos suponer que el delta T1 sea del lado izquierdo y el delta T2 del lado derecho. Entonces, eso es prácticamente indistinto. De hecho, les voy a pedir ahorita para que me ayuden a corroborar este dato. Bueno, continuando nada más, y ahorita hacemos ese pequeño ejercicio. La diferencia de 176 menos 60.1 es de 115.9. La diferencia de 115 menos 55, pues es 60, ¿no? Que es el desarrollo que va haciendo el autor acá. Y si ustedes observan el denominador, tenemos el logaritmo de 115.9, que es el delta T2, entre 60, que es el delta T1. Y de ahí, pues prácticamente hacemos las pequeñas operaciones y nos da un resultado de 84.9. Es decir, de 84.9 grados Fahrenheit. Bueno, no es grados Fahrenheit, porque es una relación de temperatura. Es algo así como una temperatura dimensional. Entonces, el valor de delta TLM nos da, en este caso, de 84.9. Y este es el valor que nosotros vamos a utilizar para sustituirlo en la ecuación 715. ¿Quién es la ecuación 715? Se los muestro una vez aquí, nuevamente, para que no nos perdamos. Es esta ecuación, cual representa como Q igual a U. Recuerden que U en este caso es el coeficiente global de transferencia de calor, A es el área deseada de transferencia de calor, y aquí tenemos delta TLM. Este delta TLM es el que acabamos de calcular. Entonces, como la naturaleza del ejercicio nos pide que obtengamos la cantidad de área que se requiere para mantener este arreglo de intercambio de calor, entonces es esta área la que nosotros tenemos que despejar, ¿de acuerdo? Entonces, al despejar A, va a quedar simplemente como Q entre U por delta TLM. Entonces, sustituyendo valores, recuerden que estamos en la zona de subenfriamiento, ¿de acuerdo? Y en la zona de subenfriamiento tenemos un valor de Q, lo calculamos ya desde un principio, y tiene un valor de 205.000 BTU por hora, ¿de acuerdo? Entonces, Q vale 205.000 BTU por hora porque estamos en la zona de subenfriamiento, y lo dividimos entre el producto del coeficiente global de transferencia de calor, que en este caso tiene el símbolo U, por la delta TLM que acabamos de calcular. Ahí entonces sustituimos. U, si recuerdas, es un valor que yo les proporcioné,
vale 200 BTU por hora, pie cuadrado, grados Fahrenheit, y se multiplica por 89 grados Fahrenheit, ¿no? Que es el que tenemos en este lado, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de hacer operaciones, finalmente, observen aquí, tenemos un resultado. 12.1 pie cuadrado, o pies cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es el área necesaria para mantener en equilibrio el arreglo dentro de la sección de subenfriamiento. Es decir, para que se mantengan los 205.000 BTU por hora transfiriéndose del benceno al agua, es necesario que disponga un área de 12.1 pie cuadrado. ¿De acuerdo? Esto es la cantidad de área que se deben tener los dos tubos, vamos a llamarlo así, ¿no? El área de uno que disipa la energía y el área del otro que tiene que absorberlo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el proceso. Si ustedes, bueno, ustedes lo van a notar ahorita, este es prácticamente el proceso que se va a seguir a lo largo de toda la solución del ejercicio. Se va a estar obteniendo delta TLM y A, delta TLM y A. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto es tan solo en la zona de subenfriamiento. Vamos a ver qué pasa en la zona de condensación. No sé si hay alguna duda en este momento, jóvenes. Si hay alguna inquietud, algún comentario, es momento. ¿El valor de U dijo que usted, ¿verdad? Sí, este es un valor que se les proporciona. En un ejercicio dado, yo les voy a proporcionar este valor, ¿no? Yo les voy a proporcionar este valor. Esto es un valor constante, digamos, aunque sí se puede calcular, ¿no? Dependiendo de la geometría del tubo o de la placa donde están interactuando los dos fluidos, se puede calcular. Pero en este caso, pues para facilitar el ejercicio y ver el comportamiento del arreglo o del tipo de intercambiador, pues se proporciona generalmente ese dato para que se obtenga el resultado que se busca, ¿no? Ok, si no hay otro comentario, entonces me brinco ahora, gracias, en la zona de condensación. En la sección de condensación, aquí está, vamos a ver qué es lo que ocurre. Recuerden que en un principio calculamos la cantidad de Q, tanto en la zona de condensación como en la zona de subenfriamiento. Acabamos de ver la zona de subenfriamiento, que ahí en esta zona, en este punto, en esta sección, se está intercambiando 205.000 BTU por hora de energía. Ahora, en la zona de condensación también hicimos ese cálculo. ¿Sí se acuerdan? Q vale ahí, más bien dicho, 1.36 por 10 a la 6 BTU por hora. O sea, hay una mayor cantidad de energía que se está intercambiando en la zona de condensación. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes observan, regresando un poquito al diagrama de arriba, de contraflujo, observen el comportamiento del agua y qué datos dispone el agua. El agua únicamente, recuerden, tenía datos de entrada, la temperatura de entrada y el flujo máximo. Y después, una vez que atraviesa el intercambiador en la zona de subenfriamiento, fue necesario calcular este punto intermedio de temperatura, este puntito que vemos acá, donde dice TWC y la flechita, ¿no? Y si avanzamos aún más, prácticamente ya a la salida del intercambiador de calor, vemos que tampoco tenemos la temperatura de salida. No sé, desconozco a qué temperatura está saliendo el agua del intercambiador de calor. Entonces, ¿cómo la obtenemos? TW de salida se vuelve también como una incógnita. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, es un poquito aquí arriba. Entonces, nos sirve, primero que nada, esta ecuacióncita. Esta ecuación es de la primera ley de la termodinámica, jóvenes, ¿no? Tenemos que Q es igual a C mayúscula W. C mayúscula W, recuerden, eso creo que se los expliqué ayer, es igual al producto del flujo másico por el calor específico a presión constante, ¿no? Nada más que aquí lo simplificó el autor y lo sustituyó como C sub W, ¿ok? Pero es lo mismo. Y multiplicado por este delta T. Este delta T es del mismo fluido, es decir, a qué temperatura está entrando menos la temperatura de salida, ¿ok? Entonces, aquí tenemos entonces en la zona de condensación, ¿qué es lo que observamos? TW de salida prácticamente es la temperatura a la que está saliendo el agua del intercambiador, menos 60.1.
Entonces, por si tienen duda, ¿por qué 60.1? Porque 60.1 corresponde a esta temperatura intermedia, esta que ya tenemos acá, ¿no? Entonces, estoy haciendo una diferencia de estas dos temperaturas, de este punto y de este otro punto, ¿no? Entonces, esta ya la acabamos de calcular, 60.1, y esta que es la incógnita. Entonces, ¿qué se hace ahí? Simple y sencillamente, pues despejamos, ¿no? ¿De acuerdo? TW de salida se despeja, queda 60 más Q entre CW, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos 60.1 más 1.36 por 10 a la 6 entre 40.000. Fíjense, aquí aparece curiosamente el flujo másico, pero no aparece el calor específico. Bueno, entonces quiero entender que es un error del libro, pero aquí al lado, en el denominador, debería ir el valor de 1, ¿no? Como lo tenemos acá, esta que tenemos acá. Ahí lo omitió el autor por ahí, mucho ojo, no al rato que estén revisando y digan, ¿de dónde salió? ¿Por qué no me sale? ¿No? De hecho, sí les va a salir porque el valor aquí es 1, prácticamente no cambia el resultado, pero si ustedes hacen el análisis de la ¿cómo se llama? De las unidades, pues entonces puede que tengan problemillas ahí, pero entonces mucho ojo nada más con esa parte, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Acabo de calcular la temperatura a la que sale el agua, 94.1 grados Fahrenheit. A esa temperatura abandona el agua el intercambiador de calor, casi a punto de hervir, ¿no? Se encuentra demasiado caliente para nosotros. Tiene una temperatura muy alta respecto a nosotros, pero si lo comparamos con el benceno, podemos ver que el benceno está a una temperatura mucho más alta. Por eso les digo que a veces caemos en errores de decir, este es el fluido frío y el fluido caliente, ¿no? Pero a 94 para nosotros ya es caliente el agua ahí, ¿no? Sin embargo, dentro del arreglo se sigue considerando como el fluido de temperatura baja, o simplemente como algunos lo llaman de fluido frío, ¿no? Bien, terminando el calcular 94.1, aquí observamos nuevamente que estamos aplicando la ecuación 713, la de delta TLM. Entonces, esta es una ecuación muy, muy importante, es básica, es importantísimo manejarla porque de ella, o de esta temperatura, entonces podemos ahora brincar a la ecuación 715 y despejar el área, ¿no? Nuevamente, hacemos nuestro arreglo, 176 menos 94.1, si nos vamos arribita en el arreglo, nos damos cuenta que el autor está considerando del lado izquierdo su delta T2 y evidentemente del lado derecho, que sería su delta T1, ¿no? Entonces este es el arreglo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces 176 menos 94.1, que es la salida del agua, menos 176 menos 60.1, que es la que tenemos, les acabo de mostrar ahí en el diagrama anterior. Entre el logaritmo, aquí nuevamente importante, no olviden el arreglo aquí, es delta T2 entre delta T1, ¿de acuerdo? Entonces, si van a intercambiar ahí los delta, es importante que también tanto arriba como en el denominador se tenga que manejar o controlar este orden, ¿no? Ok, entonces aquí si logran observar, no aparece el resultado. ¿Cuánto nos da aquí esta delta TLM? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuánto salió, por favor? Aunque sí les voy a ser sincero, ahí abajito se ve, ¿no? 97.9. ¿Lo pueden corroborar, por favor? A ver, abran sus calculadoras, o ahí si tienen su computadora, abran Excel y metan estos datos. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 97.90. Punto 91. Punto 91, excelente.
Sale, pues. Entonces, esto es una manera de corroborarlo. Ahora, hagamos el ejercicio, se me estaba olvidando. ¿Qué pasa si ahora invierto el criterio de los delta? Recuerden ahí en el libro, está considerando aquí como delta T2 del lado izquierdo y del lado derecho como mi delta T1. Inviértanlo, por favor, y corroboren qué resultado les esté dando o les va a dar. Igual, ingeniero. Ya. Ya lo corroboraron. ¿Los demás tuvieron la curiosidad de corroborarlo? De ser así, entonces, brincamos al siguiente punto. Bien, teniendo delta TLM, tomamos ahora en cuenta la ecuación 715 y sustituimos valores al despejar A. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Estamos obteniendo ahora el área que corresponde en la sección de condensación. ¿De acuerdo? Es decir, 69.5, que es la que tenemos como resultado aquí, donde estoy sombreando, es la cantidad de área que se requiere de transferencia de calor para mantener en equilibrio el proceso de condensación. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el área total de transferencia de calor que se requiere para mantener en equilibrio el arreglo de contraflujo? ¿Cuánto sería nuestra área total ahí? ¿No sería la suma también? La suma de los dos, en efecto, ¿no? ¿Vale? Aquí el primero que nos dio es de 12.1 en la sección de subenfriamiento y tenemos ahora 69.5. Sumando los dos nos da un promedio de 81.6, ¿no? 81.6. Entonces, mantengan ahí ese dato ahí al ladito, por favor, anótenlo, porque desafortunadamente aquí el libro, generalmente los libros cuando son editados o los suben ahí en internet, generalmente por derecho de autor, luego ahí les cortan algunas partes o les tapan alguna imagen o lo sobreponen ahí algún otro símbolo, no sé. Entonces en este caso no aparece ahí donde estoy subrayando, no aparece el área total ahí. Entonces, pero dice claramente ahí que se suma, ¿no? El área requerida, dice, para el caso de contraflujo es la suma de las dos partes. O sea, dice, hasta ahí quedó. Es decir, simplemente pueden ponerle ahí al ladito 81.6 pies cuadrados. ¿Ok? Con esto, jóvenes, acabamos de terminar de analizar lo que es el flujo, el contraflujo. Hemos llegado al final del análisis para un arreglo de contraflujo. Vamos a ver ahora qué ocurre en el caso de un flujo paralelo, ¿verdad? Es decir, vamos a estar aquí analizando el último diagrama. Vamos a ver cómo se comporta el fluido, los dos fluidos, cuáles son los valores de la temperatura. Aclaro inmediatamente, este valor de TWC para contraflujo prácticamente es diferente al TWC para el paralelo. Por eso, como notarán ahorita, va a ser necesario calcularlo. ¿De acuerdo? Por ahí el micrófono nada más, porfa, no sé, o si alguien quiere comentar algo. Bien. Entonces, en la sección en el caso de flujo paralelo, fíjense, cambia un poquito el sentido del análisis. Mientras que en el contraflujo empezamos en la sección de condensación. ¿Por qué? Porque ese es el punto donde el agua hace su primer contacto con el benceno, en la zona de subenfriamiento. Por eso se empezó tomando en cuenta la zona de subenfriamiento. En este caso, si ustedes leen un poquito ahí, en el caso del paralelo dice, se empieza en la sección de condensación. ¿Por qué? Porque los dos fluidos prácticamente entran en el mismo punto, ¿no? O sea, inmediatamente en la sección de condensación. Y después se traslada en la zona de subenfriamiento. De esta manera, entonces, tomamos datos de la zona de condensación. Y en la zona de condensación hay una cantidad de energía que el benceno está perdiendo, la cual es exactamente la misma que está ganando el agua. Y tiene un valor de 1.36 por 10 a la 6 BTU por hora.
Y es igual nuevamente a esta expresión, se van a estar viendo esta expresión prácticamente varias veces, ¿de acuerdo? Y tenemos CW por TWC menos 55. ¿Con qué intención queremos calcular TWC? Ya les comenté hace un instante, estos T's que tenemos acá no son iguales, debido al arreglo. Uno es contraflujo, el otro es paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del flujo paralelo, despejamos aquí TWC y observen, tiene un valor distinto al que se obtuvo en el de contraflujo. Creo que ahí. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué ocupa 1.36 por 10 a la 6 BTU hora? Recuerden que esta es la cantidad de calor que se obtuvo desde un principio. ¿Ya alcanzan a ver? Aquí te lo remarco. Ahí está. Esta es la cantidad de calor que se está transfiriendo en la zona de condensación, ¿no? En la sección de condensación, esta es la cantidad de calor que el benceno está cediendo al agua para llevar a cabo la condensación o el cambio de fase. ¿De acuerdo? Este es un valor constante, digamos, para este caso particular, ¿no? Y en la sección de subenfriamiento tengo 205.000 BTU por hora. O sea, hay dos cantidades, ¿de acuerdo? Esto se los expliqué el día de ayer. Aquí en esta zona, jóvenes, híjole, no me permite. En esta zona se está transfiriendo 1.36 por 10 a la 6 BTU por hora. Es decir, esa cantidad es la que está perdiendo el benceno, pero es la misma que está ganando el agua. Mientras que de este lado, en la zona de subenfriamiento, tenemos un intercambio de 205.000 BTU por hora. Es decir, esa cantidad es la que está perdiendo el benceno y es la misma que está ganando el agua, ¿no? Entonces, es importantísimo que sepan en qué sección están trabajando, en qué sección están analizando, ¿ok? Un dato interesante, estos dos valores, por favor, jamás piensen de que va a ser constante para todo tipo de intercambiador de calor. Este dato es para este caso particular. 205.000 es para este caso particular. En otro ejemplo, con otros datos, evidentemente este valor tendrá que cambiar, ¿no? Igual que esta, ¿de acuerdo? Entonces, no vayan a considerar esto de decir, no, pues que el valor es constante y todo el tiempo es constante. No es así. Depende del fluido y depende del arreglo, si es contraflujo, si es paralelo, y depende de las temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos. Ok, no sé si con eso te aclara la duda o hay Gracias. sigue la inquietud. Bien, entonces Yo tengo una pregunta. una vez sí, ¿qué pasó? En este caso, por ejemplo, siempre va a ser la misma energía que pierde. O sea, tanto en el flujo paralelo como en el contraflujo. Ah, claro, porque esa es la cantidad, por eso yo le decía, por eso no sé, pero no se me confundan. Es una cantidad constante independientemente del contraflujo o del paralelo, pero para esta cantidad particular, para este ejemplo en particular, perdón, ¿no? O sea, 1.36 es la cantidad que se va a perder en la condensación, sea paralelo o sea contraflujo. Y en la sección de subenfriamiento, 205.000 BTU por hora en esa zona, ya sea paralelo o sea contraflujo, ¿no? O sea, es lo que un fluido está perdiendo para regalárselo o para que el otro lo gane, ¿de acuerdo? Eso tiene que ser constante. ¿Sí, se entendió esa partecita? Sí, ya comprendí. Ok, Aldair, gracias. Entonces, ¿qué hacemos en la zona estamos en el de flujo paralelo, perdón? ¿Qué es lo que se hace aquí? Prácticamente, nuevamente tenemos Q, 1.36 por 10 a la 6, porque esta es la cantidad que se está perdiendo del benceno y es la que está ganando el agua, ¿no? Si se acuerdan, aquí la W es agua, estamos haciendo el análisis del agua. Yo quiero calcular la temperatura del agua, no del benceno, por eso tengo que agregar estos datos para el agua, ¿no?
Entonces, despejamos TWC, tenemos 89 grados Fahrenheit. Esto ya es prácticamente, pues ya lo hicimos, incluso ya se vio en la parte superior de la presentación. Delta TLM, finalmente nuevamente es nuestra temperatura media logarítmica de temperatura, ¿verdad? Nuevamente se toma ahí delta T2, prácticamente este autor está tomando delta T2 siempre las dos temperaturas del lado izquierdo, y delta T1 las dos temperaturas del lado derecho, como era de esperar, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues simplemente sustituir. Aquí, ¿verdad? 176 es la temperatura a la que está entrando el benceno. 55, recuerden, es la temperatura a la que entra el agua en el intercambiador de calor. Y en el otro punto, debido a que es un proceso de condensación, sigue como 176 la temperatura del fluido de más alta temperatura, menos 89. ¿Dónde salió el 89? Es la que nosotros acabamos de calcular acá, que tenemos aquí a la vista, ¿no? 89. Manteniendo el mismo arreglo entre el logaritmo de delta T2, que es 176 menos 55, entre delta T1, 176 menos 89. Y obtenemos un valor aquí de 103, ¿no? 103.1 grados Fahrenheit. Este es el valor de nuestro delta TLM. Esa es la razón de cambio que está experimentando los dos fluidos cuando entran en la zona de condensación. Hay una mayor cantidad de energía que se está dando ahí. ¿Ok? E inmediatamente aplicando la ecuación 715, ¿no? Donde Q es igual a U por A por delta TLM, pues despejamos A y va a quedar Q entre U por delta TLM, ¿verdad? Entonces, ¿quién es U? Este es el valor que ya les proporcioné desde un principio, 200 BTU por hora, T cuadrado grados Fahrenheit. Y delta TLM, ¿quién es? 103.1 grados. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente hagamos cálculos y resulta que en el área de condensación, o en la zona de condensación, más bien dicho, tenemos que forzosamente conseguir 66 pie cuadrado de área para mantener ese proceso de condensación con las condiciones de temperatura que están dadas ahí, ¿verdad? Inge, desde ahí se ve de que el área está más grande. Aquí cambia, nada más que mucho ojo, aquí estoy en el área de condensación, esta área de 66 en la zona de condensación. ¿Y cuánto da, por ejemplo, en la zona para contraflujo? 69. En el de contraflujo requiere más área ahí, ¿no? 69.5 en la zona de condensación, mientras que para paralelo tenemos 66. No sé si logran ver la diferencia, ¿no? Sí. Pero ahorita se van a dar cuenta de algo importante. Todavía no concluimos, ¿de acuerdo? Ahora, en la zona de subenfriamiento, estamos en el flujo paralelo. En la zona de subenfriamiento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que necesitamos acá? Necesito el área de entrada, ¿no? El área de salida del agua. Ya obtuve esta pequeña temperatura, la intermedia. Ya la tengo. Ahora necesito calcular la temperatura de salida del agua, que tampoco la conozco. ¿De acuerdo? Entonces, en la sección de subenfriamiento, ¿qué hacemos? Pues tomamos la cantidad de energía que se está perdiendo y ganando ahí. 205,000, fíjense, ya cambió, ya no es 1.36 por 10 a la 6, porque ya me cambié a la zona de subenfriamiento. Tengo 205,000 BTU por hora. Nuevamente, si ustedes observan, aparece otra vez aquí esta ecuacioncita, igual que aquí en la parte superior, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la primera ley de la termodinámica y para un mismo fluido, este delta que tenemos acá es para el mismo fluido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos calcular la TW de salida. ¿Quién es TW de salida? Pues es esta, ¿no? Esta que acabo de remarcarles. No la conozco. Entonces, sí es importante que lo calcule. Entonces, con esta ecuacioncita me permite calcularlo. Hago la relación, despejos esa de aquí la parte de abajo, esa ya la vimos. Entonces, despejo la TW de salida. Pues lógicamente aquí ya tiene que ver un poquito de matemáticas, ¿no? Q entre CW más 89 grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Y obtenemos una T de salida de 94.1 grados Fahrenheit. Prácticamente es la misma temperatura
que es la que obtuvimos en la de contraflujo. No sé si logran verlo acá. Esta es la temperatura de salida para contraflujo, 94.1. E increíblemente, para el caso del flujo paralelo, es la misma temperatura de salida, 94.1. ¿Ok? Ahora, ya con delta TLM, otra vez, hay que saber acomodar nuestro arreglo de temperatura. Hay que saber cuál es delta T2 y cuál es delta T1. Repito, no necesariamente porque el autor lo señala del lado izquierdo y que es delta T2 y del lado derecho delta T1, pues siempre lo vamos a hacer así. Podemos invertirlo, nada más que hay que tener mucho cuidado ahí ese orden. Respetar el acomodo que le estamos dando dentro de esta ecuacioncita, ¿no? Y finalmente entonces tenemos 176, estamos en la zona de subenfriamiento, 176 menos 89, ¿quién es 89? Pues es esta temperatura que tenemos acá, ¿no? Es esta delta T2, 176 en la parte de arriba y 89 en la parte de abajo. Y ahora tenemos la condición también de tener los datos de salida. La TB de salida del benceno es de 115 y la TW de salida la acabamos de calcular, creo que 94.1, ¿no? Aquí está, 94.1, ¿de acuerdo? Ahí están, delta T2 es 176 menos 89, menos 115 menos 94.1. Y hacemos nuevamente lo mismo en el denominador, logaritmo de delta T2, que es 176 menos 89, entre T1, no, delta T1, perdón, 115 menos 94.1. Y de ahí pues obtenemos un resultado, 46.3, que es la temperatura media logarítmica en la zona de subenfriamiento. Con esto y la ecuación 715 que ya les mostré más anteriormente, despejamos área, sustituimos valores, y ¿qué creen? Tenemos un área de 22.1 metro cuadrado, perdón, pies cuadrados, ¿no? Entonces, ahora sí, sumamos estas dos áreas y nos damos cuenta cuánto nos da. 66 pie cuadrado más 22.1 nos da un valor de 88.1 pie cuadrado. Compare las dos áreas. ¿Dónde vemos mayor área? ¿En la de contraflujo o en el de paralelo? En el de paralelo. En el de paralelo, ¿verdad? Incluso la conclusión a la que llega este libro o este autor es que en el caso del flujo paralelo se requiere 8% de área adicional. Es decir, si quisiéramos tomar estas áreas como base fundamental de un diseño, ¿cómo veríamos los dos intercambiadores? Yo construyera uno de contraflujo y uno de paralelo. En el de paralelo requiero más área. ¿Cuál sería mi resultado? Pues sería evidentemente un intercambiador de calor más robusto o más voluminoso, y por lo tanto, debido a que demanda mayor cantidad de área, económicamente hablando, pues superaría el costo de uno de contraflujo, ¿no? Entonces, soy de esta idea de que como ingenieros, pues somos buenos en la técnica, en los cálculos, en los números, pero también nunca debemos de olvidar lo que es el costo, el dinero, jóvenes. Porque una idea puede ser lo más brillante posible, pero si el costo hace que encarezca su producción, simple y sencillamente no progresa ese proyecto o esa idea. Entonces, lo mismo en este sentido, ¿no? Si hemos hecho dos cálculos por ahí, hemos observado que uno requiere menor área, mientras que el otro mayor área, pues evidentemente la mayoría inclinaría por el de menor área, dando la misma eficiencia y el mismo resultado, pero a un costo mucho más reducido que el de paralelo, ¿no? Entonces, ese 8% es comparar, ¿verdad? ¿O de dónde salió? En el de contraflujo nos dio 81.6, creo, pie cuadrado, y contra los 88.1 de pie cuadrado para el paralelo. Entonces ahí vemos que hay una diferencia, ¿no? Mientras si hacemos una reglita de 3 por ahí, el 81.6 sería el 100%, y si lo comparamos con el 88.1 pie cuadrado del paralelo, podemos ver que hay un incremento del 8% ahí. Entonces ese 8% de área finalmente pues representa un costo adicional en un momento dado que se pudiera diseñar y por lo tanto fabricar este intercambiador de calor. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario?
Entonces Sí. podríamos decir que es más conveniente un sistema por flujo. No quisiera hacer, vaya a pensar que soy malo. No logré escuchar bien el comentario, señorita. No sé si me quiso decir si era más conveniente el de contraflujo sobre el de paralelo. No sé si esa es su pregunta. Sí, eso era. Ok. Esto creo en la primera clase, cuando les hice un resumen general de esto, les comenté, evidentemente, depende de la necesidad, ¿no? Depende de lo que se requiere en la industria. Entonces, si digamos que los fluidos que van a estar en contacto ahí prácticamente no requieren de un tratamiento especial, se puede entonces inclinar hacia un intercambiador de contraflujo. ¿Por qué? Porque pues son más económicos, más compactos, más pequeños, y esto hace entonces de que pues ocupen menos espacio en la industria y cuesten menos. Pero si en mi proceso industrial les hice ver les hice ver un ejemplo la vez pasada en el caso del tratamiento de la leche, por ejemplo, en el caso de los lácteos, cuando la leche entra en contacto, por ejemplo, con el fluido caliente, este proceso tiene que ser lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque en un momento dado la leche pudiera contaminarse, o sea, yo no soy experto en esa materia, ¿no? Pero alcanzo a leer que en este caso la rapidez con la que deben estar en contacto los dos fluidos lo permite exclusivamente la configuración de paralelo, de flujos paralelos, lo cual entonces no sería posible si se usara un tipo de contraflujo, lo cual hace que la temperatura ahí es un poquito más gradual, más lento. Entonces quiero pensar que eso podría dañar el producto. Entonces, por esa razón hay hay necesidades, o depende de las necesidades como uno elige el equipo adecuado que desea. Si nos vamos en el aspecto económico, evidentemente que todo mundo se inclinaría por un intercambiador de calor de tipo contraflujo, ¿no? Y ya que el de paralelo, pues como acabamos de demostrar o comprobar que estos intercambiadores son más robustos, más voluminosos, requieren de mayores áreas para obtener las mismas condiciones, y por lo tanto entonces encarece su costo. Entonces, alguien que ve que sus fluidos realmente pues no se ven afectados en este caso, se inclinaría por uno de contraflujo. Pero si hay un tratamiento especial para esos fluidos, evidentemente habría que tener un cuidado o hacer incluso un análisis más profundo para tomar una mejor decisión, ¿no? ¿Vale? Pues no sé si eso resuelva o logre contestar tu duda, señorita Juquila. Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar? Bien. Se nos fue la hora. Mañana, jóvenes, por favor, todo mundo con su calculadora ahí a la mano. Se los voy a poner fácil. Yo ya quiero que concluyamos este tema. No quiero meterme más en otras cosas porque nos vamos a desviar mucho y vamos a descuidar térmicos 2. Entonces vamos a hacer un ejercicio mañana aquí y quiero verlos que estén trabajando, y si hay duda ahí vamos a ir de la mano tratando de aclarar esto. La idea es que mañana podamos ver pues por lo menos un ejercicio más, incluso uno más sencillo que lo que vemos. Esto que acabamos de ver constituye sección de condensación y sección de enfriamiento, sobreenfriamiento. Lo que vamos a ver mañana es prácticamente una zona de sobreenfriamiento, así de rápido, ¿no? Vamos a dejar la zona de condensación más rápida, por lo tanto los cálculos se simplifican aún más todavía, ¿verdad? Y lo más seguro es que uno de estos venga también para lo que consideremos el examen, aunque yo no quisiera que lo vieran como tal, ¿no? Sería otro ejercicio, algo así como para comprensión. Entonces, mañana es jueves, veremos un ejercicio adicional, y si da tiempo vemos otro, pero el lunes prácticamente mentalícense así, tenemos que pues resolver otro ejercicio, pero se va a tomar en cuenta ahora sí como una evaluación, ¿no? Entonces mañana un ejercicio que podríamos estar aquí resolviendo entre todos, y el lunes sería un ejercicio ya prácticamente para ustedes nada más, y con eso prácticamente le cortaríamos el lunes, y el martes, si Dios nos lo permite, pues estaremos empezando con lo que es pues prácticamente ya como térmicos 2, ¿no? ¿Vale? Estaríamos viendo lo que son los ciclos termodinámicos, principalmente los ciclos de potencia de vapor
estudiados o explicados mediante los ciclos ideales de ranking, ¿no? Ya de ahí podemos ir avanzando en otros aspectos. Bien, entonces, no sé si hay algún comentario, alguna duda al respecto, alguna observación, pues todavía podemos disponer 2 minutos más ahí, o si ya tienen algo que atender más, pues igual me dicen y podemos dejarlo hasta acá. ¿Qué dicen, jóvenes? Entonces es una evaluación para el día lunes. Para el día lunes, ¿no? Para el día lunes, para que tengan chance ahí el viernes, sábado, domingo, repasar lo que acabamos de ver, más lo que vamos a ver el día de mañana, tengan una idea. Evidentemente el ejercicio del lunes pues tendrá que venir de ahí, uno muy similar de lo que ya estaremos viendo. ¿De acuerdo? Ok, Vicente. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, entonces pues aquí le paramos para que puedan atender sus siguientes sesiones de clases. Muchas gracias, jóvenes. Gracias por su asistencia, por su presencia y nos vemos el día de mañana. Okay. Está bien, querido. Bendiciones a todos.